de síndrome de Down. Ayer, bueno, celebraban su día y hoy han venido al plató de 7 Magazine desde la asociación Arsido, su presidente, Mariano Tal. Hola Mariano, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Y también Alberto Pellejero, el director de Arsido. Buenas tardes. Hola Mariano. Alberto, perdón. Ayer fue vuestro día, un día para la celebración, un día para la visibilidad. Sí. ¿Para qué se celebra este día, Mariano? Bueno, anualmente se constituyó ya el Día Mundial del Síndrome de Down y entonces nosotros aquí en La Rioja hemos aprovechado, pues ya 3 días atrás, desde el viernes y sábado hicimos unas jornadas para las familias, hablando del envejecimiento de este tipo de personas, de la problemática que tenemos dentro de nuestra asociación. El domingo hicimos una gran comida con todas las familias, que asistimos 150 personas, la que lo pasamos muy bien. Y ya ayer ya era el día culmen en que celebramos un acto pues, de tipo institucional, con presencia de autoridades, muchísimas familias, todos los chavales que pudieron venir y muchos de ellos hicieron actuaciones pues, de música, de teatro. Lo pasamos bien, la verdad es que sí. ¿Qué es Arsido? Arsido es, desglosando un poquito todas sus siglas, es la Asociación Riojana para el Síndrome de Down, ¿no? Nos llamamos también Down La Rioja, y es una asociación que engloba a todas las familias que tenemos hijos con síndrome de Down. Esto ya desde hace 34 años, porque ya somos una asociación bastante veterana, ¿no? ¿Y qué hemos pretendido en este tiempo y por qué nos hemos constituido como, digamos, particularidad? Pues porque hemos creído que desde el principio que nacen nuestros hijos, tratándoles de una determinada manera, enfocándoles en su educación de un modo concreto, pues íbamos a conseguir mejores resultados de lo que se estaba haciendo hasta entonces, ¿no? ¿Cuál es un poco el camino y la dirección que nosotros pretendemos? Pues que sean lo más normalizado posible desde el principio que nacen, sea guardería, sea atención temprana, el colegio ordinario, luego todo su desarrollo en formación en sentido práctico, en sentido de funcionalidad. Cuando se hacen más mayores intentamos que se integren igualmente en la sociedad con un trabajo también normalizado. Es decir, que es una visión de que sean unos más en la sociedad y que desarrollen todo aquello que pueden hacer, que es mucho, y que sea en un contexto y en un marco pues, de integración, de inclusión, de normalidad. Hablaba Mariano de esa parte del envejecimiento, de unas jornadas, porque es una cuestión y un tema que preocupa, entiendo que tiene que preocupar a las familias cuando esos padres se hacen mayores, cuando también una persona con síndrome de Down envejece. Creo que ha sido uno de los focos en los que os habéis centrado, ¿no? Sí, gracias a asociaciones como esta, ¿no? A nivel local y a nivel nacional, pues la lucha que ha tenido en cuanto a la inclusión, servicios sociales, servicios médicos, la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down en los últimos años ha aumentado muchísimo, ¿no? En lo que hace unos años podían ser una esperanza de vida de 30 años, ahora está por encima de los 60-65 años, ¿no? Entonces es una problemática que nos ha venido en que las personas con síndrome de Down cada vez son más mayores, tienen unas problemáticas que no es que sean nuevas, simplemente es que no se daban porque no llegaban a esa edad. Entonces es algo que está ahí, ¿no? Y que en los próximos años va a ser algo muy importante, teniendo en cuenta además que ahora no nacen personas con síndrome de Down, dado que se puede saber desde antes de nacer y hay familias pues, que deciden tener o no tener a sus hijos con síndrome de Down, pues entonces ahora el foco está en el envejecimiento, ¿no? Que es algo que está llegando y que preocupa especialmente. Que envejece como el resto de la sociedad, ¿no? Cada vez vamos a una sociedad más envejecida, por supuesto con personas con síndrome de Down también. ¿Qué conclusiones se sacaron de esa jornada, de esa ponencia? ¿Cuáles van a ser esas líneas de trabajo? Bueno, lo que se sacó en esas ponencias es algo que se viene estudiando desde hace ya un tiempo, en el que las personas con síndrome de Down tienen dos peculiaridades en cuanto al envejecimiento, ¿no? Primero, que el envejecimiento es prematuro. Una persona con síndrome de Down a partir de los 40 años ya puede tener síntomas de deterioro cognitivo y de envejecimiento prematuro, y ese deterioro además es mucho más rápido, ¿no? En cuanto empiezan a tener ya ese deterioro les llega antes y más rápido. Y otra consecuencia es que precisamente por el propio síndrome de Down, que afecta al cromosoma 21, que en vez de ser doble es triple, es el que genera y el que provoca la enfermedad de Alzheimer. Todas las personas con síndrome de Down, cuando
avanzan en cierta edad, tienen mucha más probabilidad de padecer esta enfermedad. Entonces, bueno, pues nuestro trabajo y nuestro impulso va en intentar que ese deterioro cognitivo, ese deterioro y esa enfermedad de Alzheimer llegue lo más tarde posible, ¿no? Trabajar pues con una vida sana, una vida saludable, nutrición, para que bueno, pues ese deterioro y ese envejecimiento pues no les llegue pronto. Una preocupación que entiendo que es común a todos los padres que tienen hijos con síndrome de Down, ¿no? El futuro de ese hijo cuando esos padres no estén. Bueno, dentro de ese contexto que comentaba muy bien Alberto, un aspecto de la problemática de nuestros hijos que se hacen mayores es también el que nosotros también nos hemos hecho mayores y el entorno en general, el entorno familiar, envejece, ¿eh? Y entonces pues ahí se plantea que los padres vamos a tener más dificultades para llevar a cabo y mantener esa actividad de apoyo que siempre estamos ahí desarrollando, pero tenemos, digamos, de alguna manera también la posibilidad en aquellas familias que se da, que si tienen hermanos, pues bueno, podamos optar, podamos prepararles, si ellos quieren, y dan un paso adelante para que tomen ese relevo, ¿no? en el apoyo de su familiar, en este caso de su hermano, ¿no? Y luego en la línea de lo que decía Alberto, pues, y tú también lo esbozabas, pasa como en el resto de la población, cuando hablamos en general de todo el mundo, decimos, ¿qué se puede hacer para prevenir el deterioro cognitivo, que es una de las cosas que más nos preocupa? Pues casi siempre es que aquella persona se desarrolle a nivel cognitivo al máximo. Aquellas personas que tienen un mayor desarrollo cognitivo, de actividades, de conocimiento, de actividad continua, están más protegidos. Es lo que se llama en neurología la reserva cognitiva. Es decir, parece ser que aquello se demoraría si una persona va a padecer alguna enfermedad de esa naturaleza. Nosotros tenemos la convicción de que esta tarea no empieza cuando los chavales tienen 30, 35 o 40 años, sino que si hemos llevado a cabo una tarea antes de gran aporte, de gran actividad, de gran desarrollo, les estamos protegiendo en cierto modo, ¿no? Y aunque sabemos que sí que van a ocurrir cosas y que tengan 40, 45, 50 años tienen muchas posibilidades de que padezcan problemas, ¿verdad?, de tipo neurológico, también sabemos que cuanto más han alcanzado su desarrollo, posiblemente más les protejamos y más se demore esa problemática. Es decir, que el mensaje hacia nosotros, hacia las familias, tiene esa ambivalencia, es decir, ocurrirán cosas, pero cuanto más hagamos, les daremos más posibilidades de que se retrasen y a lo mejor sea, en fin, más lento, ya veremos. ¿Cómo ha sido la evolución de la inclusión? Más de 30 años esta asociación que lleváis trabajando. La inclusión real en la sociedad, ¿cómo se ha trabajado, cómo se ha evolucionado a lo largo de estas 3 décadas, por ejemplo? ¿Cuando se hablaba antes de inclusión o cuando se habla ahora de inclusión? Cuando nosotros el concepto de inclusión que tenemos es que estén con las personas con discapacidad y sin discapacidad. Es decir, entonces nosotros, cuando nació la asociación, le hicieron padres que en ese momento nacieron sus hijos y veían que tenían unos problemas y unos retos por delante, y el primero que tenían en ese momento era la educación, ¿no? Querían que sus hijos fueran a un colegio ordinario, no a un colegio especial para personas con discapacidad o discapacidad intelectual. Y entonces buena parte de nuestros usuarios pues van a un colegio, van a los colegios de primaria con personas sin discapacidad, con otros niños, igual que los demás, hacen su secundaria, hacen estudios de FP y entonces ese es nuestro concepto de inclusión, ¿no? En el inicio es la inclusión educativa. Luego, más tarde, una vez que terminan sus estudios o van avanzando en la edad, nuestro reto siempre es el empleo inclusivo. Es decir, nosotros queremos que entren a trabajar en una empresa ordinaria con sus compañeros con un contrato normal, sus compañeros que no tienen discapacidad, dentro de lo posible, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos 16 personas trabajando en empresa ordinaria y ese es nuestro reto. ¿Qué hacemos? Hacemos el apoyo que sea necesario. Entendemos que no pueden estar en igualdad de condiciones, pero para eso se les aportan los apoyos que necesitan, tanto en educación como en el empleo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la manera en que tenemos de trabajarlo. Entiendo que esa empleabilidad es crucial para llegar a esa inclusión, ¿no?, social, claro, pues, casi definitiva. Claro, para ellos conseguir un trabajo podríamos decir que es mucho más que para nosotros. Normalmente no trabajan muchos años porque muchas veces empiezan tarde a trabajar
y por este deterioro cognitivo que estamos hablando es posible que terminen pronto también y muchas veces en jornadas parciales. Entonces, más que un tema económico, sobre todo es un tema social, ¿no? De sentirse importantes, de sentirse ellos mismos parte de la sociedad, de decir, yo trabajo igual que mis compañeros, mis padres, mis familiares, yo soy uno más, ¿no? Entonces, esa parte es lo que les hace sentirse pues, parte de la sociedad, ¿no? Entiendo que con ese empleo llega esa independencia, que también es otro reto, ¿no? Decíamos la educación, el empleo, la independencia también, emanciparse del hogar. Nosotros también tenemos unos programas que promocionan la autonomía personal y la vía independiente. Entendemos que en muchos casos, en la mayoría de las personas con síndrome de Down, va a ser muy difícil que vivan solos en su casa, pero pueden vivir acompañados de otras personas, pueden vivir con apoyos o pueden tener una vida autónoma dentro de casa de sus familiares. Es decir, tener una vida autónoma no quiere decir solo vida independiente en mi casa, sino, oye, yo vivo con mi familia porque lo necesito, pero yo me encargo de mis tareas, yo me organizo mi dinero, me organizo mis horarios. Entonces, cada uno tiene que ser dentro de sus capacidades y sus límites, ir siempre al máximo de lo posible. ¿Es una realidad? ¿Cada vez nacen menos personas con síndrome de Down? Sí, es una realidad evidente, ¿verdad? Por lo que ha comentado antes Alberto. Se puede conocer en pleno embarazo, en las primeras semanas de gestación, y bueno, pues las familias toman sus decisiones y se está notando de una manera muy significativa. Yo sí que quería ampliar, aunque vuelva un poquito sobre lo anterior, si tenemos tiempo, que de la misma manera que comentaba muy bien Alberto de lo que significa para nuestros muchachos el que se integren, el que se socialicen, también el que ellos estén en ámbitos normalizados desde los primeros años de su vida y sigan en ese recorrido, a la sociedad le ha supuesto un gran beneficio. Es decir, los demás niños también les han visto en la escuela con sus limitaciones, con su aspecto, con su comportamiento, y en todos aquellos espacios en que han estado, toda la sociedad se ha acostumbrado a verles y a respetarles, y a desprejuiciar mucho los tópicos que sobre ellos se haya podido construir, sobre todo por ignorancia, ¿no? Y eso yo creo que también es otro de los frutos que estamos recogiendo. ¿De qué manera? Pues de que de algún modo ya se les ve y se les acepta con una naturalidad pues sorprendente. Yo creo que en La Rioja es un gran logro que estamos alcanzando. Pero eso porque, bueno, están en su casa, están en el vecindario, tienen unos recorridos, están en unos espacios con otras personas que ya empieza a ser un círculo que se va ampliando y no llaman la atención. ¿Qué retos tiene encima de la mesa esta asociación ASARI en este caso? Pues tenemos muchos retos, ¿no? Lógicamente, muchos y a veces complejos, ¿no? Alguno como el que comentaba Alberto, pero nosotros tenemos incluso retos dentro de las propias asociaciones, ¿no? Yo, que soy uno de los padres fundadores, que ya soy una persona mayor, pues me doy cuenta de que dentro de las asociaciones, y eso es una cosa que nos cuenta todo el mundo, prácticamente todos los colectivos que son de tipo altruista o que se organizan para sus problemáticas, de que es muy difícil encontrar recambio entre las nuevas generaciones, nuevos padres, nuevas familias. Es decir, hemos conseguido que haya programas, que haya servicios, que haya una sede, que todo el mundo sabe a qué puede optar, van a esos servicios, los disfrutan, se aprovechan como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Y entienden que aquello ya está hecho, ¿no? Cuando no es así, es decir, hay que aportar, hay que disponerse, hay que estar implicado en cantidad de actividades y cosas que hay que mantener dentro de la asociación, y para nosotros eso es una cosa costosa. Es decir, el problema de las familias que quieran implicarse, porque aquello, en fin, requiere mucho trabajo, ¿no? Eso es uno de los grandes desafíos. Otro de los retos que tenemos en este momento, y estos días también han salido en las jornadas y en todas las actividades que hemos podido ir contrastando, pues el que estamos siempre, pues como todos los colectivos una vez más, escasos de recursos, Es decir, tenemos una serie de programas, cuestan dinero porque tenemos una gran plantilla de profesionales para darlos, y las familias pagan también un porcentaje de todo eso, pero cada vez tenemos un mayor déficit, ¿no?
Y nosotros como asociación siempre aspiramos, es un mensaje que yo he ido diciendo todos estos días, de que la ley de dependencia contempla, una parte de ella contempla que se subvencionen y que se apoyen aquellos programas para la promoción de la autonomía personal, ¿no? Nosotros ese es nuestro lema, esa es nuestra filosofía, ese es nuestro recorrido y sabemos muy bien lo que hay que hacer en cada etapa de la vida de cada muchacho y muchacha, ¿no? Eso está clarísimo. Sin embargo, no nos llegan esos recursos para promocionar, porque además hay que ver que todo lo que nosotros estamos haciendo a la sociedad le cuesta mucho menos dinero que lo que sería si esas personas no estuviesen en una asociación como la nuestra, tuviesen que estar en centros de otra naturaleza, ¿eh? Y eso, pues bueno, es nuestra discusión y nuestro nudo muchas veces con la propia administración. Con una ley de dependencia escasa, entiendo, interpreto. Bueno, la ley de dependencia es lo que dice Mariano, ¿no? Obliga y asegura los servicios de autonomía personal, pero lo vincula a tener declarada dependencia, ¿no? La dependencia tal cual lo marca la normativa. El tema es que no todas las personas con síndrome de Down tienen ese grado de dependencia reconocido y con lo cual a nosotros lo que son los recursos públicos nos llegan en función de las personas que tienen esa dependencia reconocida. Pero nosotros vamos a seguir dando el servicio a todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos siempre en la pelea, pues como dice Mariano, de que si es un servicio público que lo marca y nos obliga por la ley de dependencia, debería estar cubierto por los servicios públicos, como al menos en los mínimos de su coste, ¿no? Aquí no estamos a ganar dinero, pero si no es así, por lo menos que no lo vincule a tener una dependencia reconocida, ¿no? Un grado de dependencia. Entonces, bueno, estamos ahí en esa discusión, no solo nosotros, porque esto pasa a todas las entidades de discapacidad que prestan estos servicios, pues la mayoría de ellas, y estamos en la misma tesitura, bueno, pues a través de nuestra propia asociación o del CERMI, que es la entidad que nos engloba a todas las entidades de discapacidad, pues estamos en esa petición, ¿no? ¿Cuál era el lema del día de ayer, por recordar? No somos un estereotipo, somos mucho más, ¿no? Entonces, se hizo desde Down España, la entidad nacional que nos engloba a todas las entidades de síndrome de Down, pues esta campaña, ¿no? De que parece que el síndrome de Down es muy claramente reconocible, es como un estereotipo, pero no, somos mucho más, ¿no? Entonces incluso basaron la campaña buscaron a una experta de redes sociales y se le pusieron búsquedas de internet y tenía que deducir qué tipo de persona era, ¿no? Entonces quedaron que era una persona con síndrome de Down y no lo llego a reconocer simplemente porque es una persona más, ¿no? ¿Qué cosas buscaba? Pues que va a ver en el cine, me van a salir canas si me arranco una, no sé, preguntas que nos hacemos cualquiera, eran búsquedas que había hecho esta persona con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque no es una persona más, simplemente. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje. Mariano Tal, Alberto Pellejero, hoy hemos querido charlar con esta asociación y conocer un poquito más también la labor que desarrolláis. Gracias a los dos por haber estado. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos a continuar con el relato de nuestro